Saludos estimados, bienvenidos a este webinar dedicado a bloques paramétricos. Aprende a diseñar de forma inteligente. Desde acá les habla el instructor Osvaldo Caballero, ingeniero civil e instructor de Autodesk. Para este caso, para la comunidad de Autodesk en español, por medio del coordinador de la misma, que es Arturo Polanco. Bien, para este webinar, que también es una continuación de un webinar dictado anteriormente también por mi persona, hablando directamente de bloques dinámicos. En este caso ampliamos un poco más el conocimiento y nos vamos a la parte de parametrización. El objetivo de este webinar es crear bloques más inteligentes y adaptados a las necesidades de los proyectos, flexibilizando los diseños 2D realizados. Hago aquí énfasis en la parte de 2D. AutoCAD mantiene la parametrización a los dibujos en 2D, distinto de software, también de las líneas de Autodesk, como Inventor, Fusion o Revit, que extrapolan ese diseño 2D o esa parametrización a los elementos en 3 dimensiones. Importancia: la posibilidad de mantener requisitos y especificaciones de diseño, restringiendo la geometría de un dibujo. Esto nos permite hacer cambios de diseño rápidamente, cambiando el valor de una variable o varias de ellas. ¿Okay? Conocimientos básicos que debemos contemplar: saber manejar bloques estáticos, que son los bloques comunes, saber cómo desarrollar o el entorno de los bloques dinámicos, aquellos que tienen parámetros y acciones que se explicaron en el webinar anterior, y comandos de edición y dibujo. Bien, cosas básicas dentro de AutoCAD. Los tópicos que vamos a tratar en el webinar va a ser la introducción al dibujo paramétrico, para que entendamos de dónde proviene, cuáles son las herramientas que podemos utilizar, cuál es el menú, bien, las nociones básicas de este dibujo paramétrico. Vamos a ver o a diseñar bajo restricciones geométricas y dimensionales, viendo las diferencias entre cada una de ellas y cómo se aplican. Vamos a ver recomendaciones al momento de estar trabajando con estas restricciones, y en el desarrollo del webinar vamos a realizar ejercicios prácticos. Bien, para este dibujo paramétrico, introducirlo, es bueno indicar que esta es una tecnología que se utiliza para diseñar con restricciones. Es decir, son asociaciones aplicadas a la geometría en 2D. Este término paramétrico se refiere al uso de parámetros o variables que permiten alterar el resultado final de un diseño. Este dibujo nació a partir de la versión 2010. En Ribbon existe una ficha dedicada a este diseño paramétrico, bien, que se resalta allí en la imagen. Y existen dos tipos de restricciones: la geométrica, que es la que se muestra a la izquierda, que establece las relaciones entre los objetos, y la dimensional, que nos permite establecer valores de distancia, longitud, ángulo y radio, que es la que se muestra a continuación a la derecha de las geométricas. Extendiendo un poco más la parte de restricciones geométricas, bien, que son aquellas aplicadas a puntos geométricos de objetos 2D. Estas se visualizan al momento de aplicarlas como pequeños paneles. Estos paneles, bien, que son estos que se muestran acá, es posible moverlos o incluso cerrarlos si llegan a interferir con el dibujo. Pueden también apagarse o prenderse en distintas ocasiones. Existe una herramienta precisa para ello. Estos nos permiten aplicar ciertas condiciones geométricas dependiendo de lo que queramos lograr. Por ejemplo, estos puntos azules que están acá son puntos de coincidencia. Si yo tengo dos líneas, una línea y un arco, dos elementos que se están uniendo por un punto, yo puedo indicarle a AutoCAD que me restrinja esos dos elementos por ese punto. De tal forma que si yo muevo uno, el otro se va a mover instantáneamente desde ese punto. ¿Okay? Me permite mantenerlos unidos. Tenemos otro tipo de restricciones, por ejemplo las de condición paralela, que se puede aplicar, por ejemplo, a estas dos líneas, que me indica que si yo muevo una o la roto, la otra siempre va a permanecer paralela a la primera. Otro tipo de condición, la de igual distancia, también aplicada a estas dos líneas verticales, que indica que la segunda va a tener la misma distancia que la primera, de tal forma que yo puedo controlar la longitud de una distancia
y la otra línea va a tener la misma longitud. Por ejemplo, la condición de perpendicularidad aplicada sobre esta línea y esta, bien, nos permite en este caso mantener esa condición entre dos elementos. Si yo llego a rotar esta línea, la otra siempre va a permanecer perpendicular. Bien, entonces esto va siendo una especie de cadena, porque si se ponen a pensar, si esta línea permanece siempre perpendicular a la primera y esta a su vez paralela a esta, bien, cuando yo mueva esta línea, las dos van a seguir esa misma dirección. Entonces es interesante cómo estas relaciones geométricas nos permiten ir ajustando los diseños que necesitamos. Tenemos otro tipo de condiciones como las horizontales. En este caso se puede aplicar esta línea para que siempre permanezca horizontal. Y de igual forma tenemos restricciones como las de fix, que nos permite mantener ese elemento fijo en el espacio que estamos trabajando. Es decir, que este elemento no se mueva, no se desplace. Muy bien. Habiendo aclarado algunas de las restricciones geométricas que podemos aplicar, también podemos indicar que esta geometría puede editarse, pero nos permite mantener esas mismas restricciones. Fíjense que, por ejemplo, este bloque similar al anterior, o este dibujo similar al anterior, se modifica su tamaño, pero las restricciones mantienen la misma disposición de los elementos. Así que yo puedo incrementar o decrementar esa distancia, pero debido a las restricciones geométricas mantienen su forma original. Bien, también es posible especificar estas restricciones a bloques. Inclusive hay una paleta, y se acuerdan cuando se vio la parte de bloques dinámicos, utilizamos mucho parámetros y acciones. Y al final hacía mención que hay una parte de restricciones que no íbamos a utilizar, pues precisamente vamos a desglosarla en este webinar. Y pues acá también podemos encontrarlos para ir aplicando uno a uno. Desde el editor de bloques se encuentra esta paleta. Bien, la otra tipo de restricción son las dimensionales, también llamadas por cota. Estas controlan más que todo el tamaño y la proporción del dibujo. Bien, por lo que pueden restringir lo siguiente: distancias entre objetos o entre puntos, ángulos, bien, entre objetos, y los tamaños de arcos y círculos. Bien, como vemos en la imagen, básicamente es el mismo diseño, pero tiene este estilo o este tipo, son muy similares a las cotas, que nos permiten modificar diámetros y longitudes y ángulos en caso de ser necesarios. Bien, también acá otro ejemplo. Las restricciones por cotas, como mencioné, son similares a las dimensiones comunes. La diferencia visual principal es que tienen la expresión, bien, esta expresión de fórmula, y al final tienen un candado indicando que obviamente esa distancia está siendo restringida por ese valor. Muy bien. Estas restricciones también nos permiten crear fórmulas que, bueno, en su momento en el ejercicio vamos a irlas aplicando. Entonces, fíjense la diferencia entre una restricción por cota y una cota común. Ok. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo de un diseño paramétrico, un dibujo paramétrico. Estos dibujos paramétricos pueden ser tan sencillos o tan complejos como lo necesitemos. Obviamente, a medida que el diseño sea más complejo, necesitamos tener un mayor control de las expresiones que estamos aplicando. En este caso puede ser el diseño de una vivienda o de una pieza mecánica. A cualquier dibujo es posible aplicarles este tipo de restricciones, de tal forma que podamos controlar su geometría y su comportamiento de una forma más rápida e inteligente. Por ejemplo, en este caso muestro este dibujo de una planta de una vivienda. Ok, vamos a pasar acá a abrirlo en AutoCAD. Para esta ocasión estamos trabajando con la versión 2020. Bien, hace poco ya está disponible desde Autodesk. Pueden descargarla, probarla para que vean las distintas bondades que nos tiene esta nueva versión. Inclusive vamos a ver algunas de ellas
cuando estemos ya insertando los bloques que vamos a trabajar. Bien, en este caso yo tengo acá una planta. En realidad de primera mano no vemos nada diferente de esta planta con un diseño paramétrico, pero si me voy a la pestaña de Parametric, bien, fíjense que tengo aquí las restricciones geométricas a la izquierda y las dimensionales aquí a la derecha. Yo tengo acá unos botones, comandos, que nos permiten ocultar y mostrar las restricciones que hemos aplicado. Para mostrarlas, aquí en Geometric, aplico Show All y fíjense cómo aparecen esta especie de botones, bien, donde si me coloco sobre ellos, me indica a qué elemento se está aplicando esa restricción. Por ejemplo, fíjense, si me coloco aquí, que es una restricción de perpendicularidad, se está aplicando sobre estas líneas. Bien, tengo aquí otras condiciones como horizontal, que se está aplicando sobre esta. ¿Okay? Y de igual forma puedo mostrar las restricciones dimensionales. Fíjense, aquí tengo restricciones dimensionales aplicadas a estas longitudes. Bien, inclusive a esta distancia de acá de la puerta a la pared. Tengo restricciones aplicadas dentro de esta habitación. Así que estoy controlando o parametrizando el diseño de esta vivienda con distintas formas, tanto geométricas como dimensionales. Bien, voy a ocultar un momento estas condiciones para que podamos ver cómo podemos controlar esto. Una vez que las apliquemos, ven que son aplicadas, nosotros desde el administrador de parámetros podemos visualizar todos los parámetros que se han aplicado a este diseño. Fíjense que tengo aquí alto y ancho de habitación, alto ancho de baño, espesor de pared, y son elementos que yo puedo ir controlando. Por darles un ejemplo, si yo el espesor de pared lo tengo en 10 centímetros, si 0.10 lo quiero cambiar aquí, por ejemplo, a 15 centímetros, fíjense cómo el muro o las paredes ahora adquieren ese espesor. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá en punto 20 y fíjense cómo todo el muro, todas las paredes cambian con ese espesor que estoy precisando. ¿Ok? Rápidamente, no necesito ir escalando o ir estirando cada una de las líneas, sino que como ya existe un parámetro que me controla todas esas, fíjense, lo voy a mostrar acá, existe un parámetro que es este, que me controla el espesor de esta pared, el espesor de esta pared y el espesor de esta pared. Y todas están en función de un solo espesor, que es este el que estoy modificando. Entonces, desde este punto, fíjense que también podemos controlar lo que es, por ejemplo, el ancho del baño. Fíjense aquí yo puedo editar el valor, en este caso es 2 metros, puedo colocar 3 y fíjense cómo él se estira. Por ejemplo, el alto baño, colocarle 2 metros, fíjense cómo él se va modificando. El ancho y alto de la habitación, por ejemplo el alto, vamos a colocarlo en 4 metros, y el ancho vamos a colocarle 7. Bien, fíjense entonces cómo desde esta tabla que nos permite ver los parámetros asignados, podemos ir editando fácilmente o controlando esas variables de nuestro diseño, como puede ser el ancho y el alto, o el área como tal, el espacio de la habitación, del baño. Inclusive también podemos mover acá, fíjense, esta es la distancia que hay entre este muro y la puerta principal. Podemos modificarla acá, colocarle, por ejemplo, 50, y fíjense cómo reacciona automáticamente. También puedo aquí modificar desde las propiedades el tamaño de la puerta, y automáticamente todo va restringiendo ese mismo espacio. ¿Okay? Entonces es una forma también de trabajar dentro de un diseño, algo muy sencillo como puede ser de una habitación, se puede extrapolar hasta algo mucho más grande. Obviamente siempre hay que cuidar muy bien el orden de aplicación de la geometría y de los parámetros dimensionales que se están colocando. Entonces, simplemente para mostrarles un ejemplo de qué podemos hacer utilizando apropiadamente
esta pestaña paramétrica. Bien, como ven, algo muy sencillo, pero donde podemos sacar provecho en caso de estar aplicando esta geometría. Muy bien, continuamos entonces. Bien, ya vimos un ejemplo de cómo un resultado aplicado con elementos paramétricos. En este caso vamos a pasarlo ahora ese comportamiento a un bloque. En este caso pongo el caso de un proyecto estructural. Si nos vamos a un proyecto estructural donde se necesita utilizar una gran variedad de perfiles, desarrollar cada uno como un bloque puede llevar tiempo. Recuerden que de un perfil puede haber muchísimos tamaños con distintos espesores y realizar esto inclusive con bloques dinámicos, hacerlo uno a uno, especificando, puede llevar a mucho trabajo. Por tanto, se pensó en esta ocasión desarrollar un bloque dinámico pero con un comportamiento paramétrico. Bien, imagínense un bloque pero que tengamos a disposición esa tabla para ir modificando rápidamente esos parámetros. Es decir, vamos a aplicar restricciones geométricas y dimensionales para ajustar a las dimensiones requeridas. En este caso, el perfil metálico tendrá las siguientes medidas, como se muestra acá a continuación. Esta es una imagen donde tenemos distintos tamaños de bloques que podemos aplicar. Que podemos aplicar. Y vemos en las filas, en estas columnas vemos el tamaño de cada uno, el espesor y el radio, y otros parámetros que inclusive podemos agregar. Bien, entonces contando con eso, vamos a pasar directamente a AutoCAD. Bien, en este caso vamos a abrir, cerrar acá, vamos a abrir un proyecto nuevo. Bien, abrimos acá un proyecto nuevo y vamos a trabajar en función a esa tabla. Bien, vemos la primera medida de este perfil rectangular tubular que mide 80 por 40. Empiezo por el primero y luego, al tener ya una sección definida, simplemente lo que vamos a cargar luego es la información, pero no tenemos que volver a dibujar o dibujar cada uno de estos perfiles. Imagínense tener un bloque dinámico, que es posible hacerlo, pero con cada uno de estos bloques dentro y con un estado visual. Si es posible hacerlo, pero llevaría mucho más trabajo. Para este caso vamos a hacer solamente una sección que sería la primera, la de 80 por 40, y luego el resto lo que hacemos es agregar esa información al programa, las medidas, para que el dibujo se vaya adaptando a cada una de esas medidas. Sí, empezando con 80 por 40. Bien, pasamos acá al dibujo de AutoCAD. Caso a este archivo. Bien, desarrollamos acá un rectángulo y iniciamos entonces un rectángulo de dimensiones 40, 80. Presiono acá. Vamos a aplicarle el radio, en este caso un filet de radio 3.38, y vamos a indicarle que sea la polilínea completa para no tener que estar indicando cada extremo. Bien, vamos a verificar el offset, sería el espesor 2.25, aplicando un offset de 2.25, colocamos hacia adentro y ya tenemos acá el perfil. Muy bien, entonces vamos a convertirlo en bloque y dentro del editor de bloque vamos a aplicar los parámetros. También podemos aplicarlos acá y luego convertirlo en bloque, pero personalmente prefiero desarrollarlo dentro del editor de bloques. Entonces ya sabemos cómo crear un bloque. Aquí en crear, buscamos perfil rectangular. Acá podemos también colocar una descripción si la necesitáramos. En Pick Point, seleccionamos el punto centro, aquí está, y la geometría, en este caso los objetos, seleccionamos y presionamos Enter. Se indica acá el previsual.
vamos a indicar que no necesitamos que el bloque se explote, que no tenga esa opción disponible, y está en milímetros. Tildamos la opción para abrir el editor de bloques y presionamos OK. Bien, entonces entrando al espacio de editor de bloques, el bloque editor, tenemos esta ventana o esta pestaña que está acá, esta paleta, mejor dicho, donde encontramos los parámetros generales para crear un bloque dinámico. En este caso, los parámetros y acciones, los vistos en el webinar anterior, y acá se nos presentan en conjunto para trabajarlos de forma instantánea, de forma rápida. Tenemos también las restricciones geométricas, que son las mismas que se encuentran en el panel que hago acá mención. Bien, en este caso voy a cerrar acá el panel porque precisamente lo voy a trabajar desde el ribbon. Bien, voy a explicar, vamos a hacer en este caso dos ejercicios sencillos. Primero voy a realizar acá un rectángulo. Bien, acá un rectángulo. Ok, entonces puedo indicar, por ejemplo, que una línea sea siempre paralela a la segunda. Para darles como ejemplo acá, selecciono aquí paralelo, por ejemplo, selecciono que esta paralela, que esta segunda va a ser paralela a la primera, de tal forma que si yo muevo esta, fíjense que la segunda siempre sigue la misma orientación. Puedo también darle un tipo de restricción que siempre sea vertical. Eso lo hago con este botón, vertical. Bien. Entonces al hacerlo vertical, cuando intento hacer la misma operación que antes, fíjense que ya no me deja o está restringido. También tengo, como mencioné en el primer ejemplo que estaba mostrando, en la lámina, tengo también, por ejemplo, para aplicar restricciones perpendicularidades. Con respecto a esta segunda sea perpendicular. De tal forma que fíjense cómo sucede, cuando desplazo la primera, la segunda siempre tiene esa condición perpendicular, a pesar que, bueno, obviamente ya tiene la condición vertical predeterminada por la geometría anterior. Cuando aplicamos este tipo de restricciones puede suceder que se restrinja demasiado el dibujo de tal forma que AutoCAD nos muestra un mensaje indicando que no podemos restringir más ese mismo elemento. Por ejemplo, si yo selecciono aquí perpendicular y aplico este mismo pero con la segunda, fíjense que me dice que esta restricción no se puede aplicar porque existe un conflicto con la geometría porque se está sobre restringiendo ese mismo elemento. Cuando sucede eso, tenemos que revisar las restricciones que estamos aplicando porque obviamente estamos aplicando un paso de más, restringiendo un elemento de más que no es necesario en este caso. Ok, bien, además de esto también podemos indicar que, por ejemplo, esta línea es igual a la segunda. Bien, entonces igual, con respecto a la primera, esta segunda es igual, tal forma que al moverla, entonces se restringe de esta manera. Muy bien. Obviamente aquí tenemos otro tipo de restricciones que vamos a ir viendo cuando desarrollemos este ejercicio. Simplemente era para hacerlo con algo muy sencillo. Elimino acá. Bien. Podemos aplicar este mismo procedimiento de seleccionar uno a uno el comando y restringiendo nuestro dibujo. Sin embargo, una manera más sencilla es aplicar el autoconstraint. Este autoconstraint automáticamente restringe los elementos que estén unidos, verticales y horizontales. Entonces nos ahorra mucho el trabajo. Fíjense, selecciono autoconstraint y basta con seleccionar todos los elementos. Presionamos Enter y bueno, fíjense cómo ya se muestran. ¿Ok? Restringe acá puntos de coincidencia, restringe tangentes, bien, elementos concéntricos como estos dos arcos, restringen en este caso elementos paralelos entre sí, perpendiculares, bien, elementos horizontales y verticales. Entonces ya nos ahorra enormemente el trabajo de estar utilizándolos. Bien, es decir que si vamos a un test block podemos probarlo. Recuerden que siempre tenemos disponible ese test block para ir probando ese elemento. Fíjense que al ir al test block no tengo ningún parámetro dimensional que me permita a mí modificar el tamaño.
Si se recuerdan en las láminas, les mencionaba, los parámetros geométricos o las restricciones geométricas nos permiten restringir el objeto, pero las dimensionales son los que nos permiten modificar, estirar, cambiar la dimensión, el ángulo, el arco. En este caso no lo aplicamos, por eso no vemos ningún pinzamiento de estirar o de modificar la geometría. No hemos aplicado ningún parámetro aún dimensional. Bien, entonces cierro acá y me devuelvo. ¿Qué es lo que nos faltó aplicar? Acá en dimensional encontramos las cotas o las restricciones. Entonces aquí seleccionamos, vamos a tomar desde aquí arriba hasta acá abajo. Bien, y tenemos el primer parámetro dimensional o primera restricción dimensional. Primero doy un clic acá, después un clic abajo y luego un clic donde quiero dejar la restricción. Muy similar a una cota. La diferencia es que después de hacerlo se abre donde va el valor, porque aquí yo puedo cambiarle el valor o cambiarle también el nombre de esa variable que va a controlar esa distancia. Puedo colocarle por ejemplo aquí h, por ejemplo, y dar un clic afuera o enter y se aplica. Hago lo mismo con esta parte, clic acá. Fíjense que se coloca un punto rojo, en este caso en los snap, sería un punto medio, punto final, centro. En este caso hace referencia a ese punto medio. Un clic acá abajo. Acá voy a colocar la B, la base, y presiono enter. Bien, ya con esos dos parámetros estoy controlando la altura y el ancho de este perfil. Probamos de nuevo. Muy importante siempre probar lo que vamos desarrollando para ver si tiene algún problema y corregirlo a tiempo antes que obviamente que terminemos y veamos todos los errores que se nos puedan estar pasando. Fíjense, dentro del Desktop selecciono y ya me aparecen estos dos pinzamientos. Desde acá ya puedo estirar. Bien, fíjense que aquí hay una inconsistencia acá. Cuando me desplazo hacia la derecha, el bloque mantiene su tamaño, pero cuando lo empiezo hacia abajo, fíjense que cambia su espesor. Entonces debemos colocar un parámetro que nos permita ajustar el espesor del perfil, que también es algo que cambia en esta tabla. Fíjense que el espesor y el radio también cambian dependiendo del tamaño del perfil. Ok, entonces viniendo de nuevo para acá, vamos a colocar una condición lineal, una restricción lineal que nos controle desde este punto hasta este punto. Bien, en este caso vamos a colocarle ESP de espesor y hacemos lo mismo con estos. Queremos que se restrinja este espesor. Bien, aquí dice que hay una restricción, está sobre restringido el elemento. Bien, no lo aplicamos acá, vamos a aplicarlo en este lado. Lo mismo, es decir, todo el borde está siendo ya restringido con ese espesor que ya había asignado. Por eso me indica que no puedo colocarlo. Es decir, que desde con este parámetro ya estoy condicionando el espesor de todo el perfil. Vamos entonces al test block de nuevo para probar. Selecciono, cambio, vengo para acá, fíjense que asertivamente no tengo modificación en el espesor, a menos que yo lo haga desde este botón, que me cambie entonces el espesor del elemento. Ok, bien, algo acá que está sucediendo, que no necesito que pase, es que al momento de estirarlo, el elemento o el perfil mantenga su posición central. Así que al momento de estar cambiando las dimensiones, él no se desplace y cambie su posición original. Entonces cierro aquí el test block. Ok. ¿Qué necesito hacer eso? Necesito tomar un punto para restringir. Sin embargo, si se fijan en el centro, no tengo nada que me permita restringir. Vamos a utilizar entonces líneas de construcción.
Para eso hacemos simplemente dos líneas, clic acá, clic aquí abajo, y también clic acá y clic acá. Bien, estas líneas vamos a restringirlas con este perfil o con esta polilínea. Para ello, puedo utilizar otra vez Auto Constraint, seleccionar todo y presionar Enter. Lo único que hizo adicional en este caso, a diferencia que no había hecho antes, es unir esta línea, hacer una coincidencia entre esta línea y este perfil que está acá. ¿Qué significa esto? Que si yo estiro la línea o este perfil, esta línea también va a seguir esa misma trayectoria. Muy bien. Entonces, como ya existe una relación entre el perfil y estas líneas, yo puedo restringir el punto central de esta línea, de tal forma que el perfil no se mueva aleatoriamente hacia los lados, sino que siempre mantenga un punto central restringido. Para hacer eso, puedo hacer uso de este botón llamado Fix, donde lo que debo hacer es seleccionar el punto que yo quiero fijar. En este caso me acerco a esta línea y fíjense que automáticamente me muestra el punto medio de esa línea. También me pudiese restringir hacia acá, ¿bien? Pero en este caso me interesa el centro. Clic, se añade acá el parámetro de Fix Point y lo hago también con esta línea. Y ahí está agregado. Bien, ya eso entonces nos va a permitir restringir. Probamos de igual forma. Bien, chequeamos entonces el comportamiento. Fíjense si me desplazo hacia acá. Ok, se desplaza. Si lo coloco hacia adentro, mantiene siempre el mismo centro, que es lo que me interesaba. Bien, entonces perfecto. Ya con eso entonces tengo mi bloque desarrollado. Se preguntarán en este momento, bueno, pero estas líneas no me interesa verlas, en realidad no necesito verlas. Puedo seleccionarlas y aquí utilizar un botón que se llama construcción. Esta geometría de construcción básicamente va a ser invisible, pero nos va a servir para construir nuestro bloque dinámico. Entonces puedo utilizar aquí Construction Geometry, convertir, y fíjense cómo entonces las líneas se colocan segmentadas y un poco transparentes, lo cual me indica que ellas no se van a ver cuando el bloque se esté utilizando. Entonces esto es lo que justamente necesitamos. Bien, entonces ya con este elemento desarrollado, vamos de nuevo. Fíjense que ahora sí, las líneas no se ven, perfecto, pero si nosotros seleccionamos aquí hasta este punto, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces de yo hacer esto con parametrización y hacerlo con los parámetros y acciones comunes de un bloque dinámico tradicional? Pues la diferencia lo vamos a ver justamente acá. Es el uso de una tabla, que la podemos buscar acá, también desde las paletas. Acá, Block Properties Table, también es esta que encontramos aquí. ¿Cuál es la diferencia de utilizarla? Fíjense. Yo le doy clic y la coloco sobre un punto. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí, cerca del centro. Presiono Enter. Aquí me está preguntando el número de grips, uno solo. Presiono Enter. Bien, al hacer eso, aparece esta ventana. Esta ventana nos va a permitir cargar los parámetros que controlan nuestro bloque. Si le doy aquí, donde aparece este botón de FX con un símbolo de más en verde, entonces puedo cargar H, B y espesor. Bien, entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, en H 80, 40 y el espesor. Bien, ¿cuál es el espesor en este caso? 2.25. 2.25, presiono OK. Si necesito agregar más, puedo hacerlo acá. Por ejemplo, 140, la radio es el mismo. 100,
40 y el radio. Y fíjense entonces que al momento de probar el bloque aparecería entonces, al seleccionarlo, además de los pinzamientos que podemos trabajar, este símbolo. Y aquí fíjense cómo él se cambia rápidamente. ¿Okay? También podemos darle clic aquí al Properties Table y aparece la tabla. Aquí nosotros, además de esto, podemos agregar más parámetros. Si nos fijamos a la tabla, además del parámetro de espesor y radio, de ancho y alto y espesor, tenemos el de radio que no habíamos, en este caso no añadí. Sin embargo, a pesar que ya estamos avanzados en el desarrollo del ejercicio, podemos controlar estos radios. Para controlar estos radios, porque dependen del tamaño del perfil, fíjense que tenemos muy cargado con la geometría o las restricciones geométricas el bloque. Entonces vamos a ocultarlas todas. Y voy a agregar entonces una restricción dimensional que me permita controlar ese radio. Selecciono aquí radio, doy clic y le voy a colocar R. Muy bien. Hago lo mismo para acá. En este caso, RA de 1 va a ser igual a R, que es el primero. Fíjense que yo puedo colocar fórmulas acá. Inclusive puedo colocar acá fórmulas indicando que sea R medio y el valor de este radio va a ser la mitad del primero. Bien, puedo aplicar ese tipo de fórmulas al momento de estar aplicando los radios o aplicando cualquier dimensión, espesor, cualquier parámetro dimensional, puedo aplicar fórmulas. En este caso, simplemente quiero que sea R. Hago lo mismo acá abajo. Bien, acá, R, y aplico lo mismo acá. Va a ser igual a R. Ok, si vamos al test block, fíjense que también tengo entonces estos parámetros acá que me permiten modificar entonces el radio del bloque. Muy bien. Entonces este parámetro también hay que añadirlo a el block table para indicar o abrir de nuevo esa tabla. Damos doble clic sobre este grip y para añadir otro parámetro damos aquí a este botón. Fíjense que aquí aparecen ahora los nuevos que añadimos. En este caso no me interesan estos tres porque están en función del primero, entonces solamente necesito controlar el primero para que estos se ajusten automáticamente. Selecciono el primero. Entonces ese espesor, según la tabla, es 3.38. 38, muy bien. Aquí lo mismo. Vamos a seleccionar por ejemplo, este de 120 por 60, tiene otro espesor y otro radio. Vamos a añadirlo. 120 por 60, 2.50 y vamos a ver acá 3.75. Ok, realmente no voy a hacer toda la tabla para no ocupar el tiempo en esa parte. Lo que me interesa es que vean la utilidad y la rapidez con la que podemos ir modificando un bloque simplemente añadiendo acá los valores sin tener que estar creando otro y añadiéndole un estado visual o algo similar. Además también podemos agregar columnas referentes a texto que no tienen que ver directamente con la geometría. Para eso aplicamos acá parámetros de usuario, se llaman en este caso parámetros de usuario. Podemos colocarle por ejemplo acá el peso. En este caso, cuando trabajamos con un parámetro de texto o que hace referencia a un elemento de texto, utilizamos el tipo string. Damos OK y fíjense que acá entonces podemos agregar estos valores.
Bien, 3.94, 465. Vamos a colocar aquí otro, no tiene que ser exactamente, simplemente para que vean el ejemplo. Y así puedo hacer sucesivamente, puedo crear o ir cargando más tablas, y también puedo generar una que sea de nombre. Fíjense acá, colocar acá dimensión perfil, estamos haciendo un valor también de stream. No puede tener un espacio, vamos a colocar simplemente dimensión. También lo puedo desplazar sosteniendo, clic sostenido, arrastro hacia un lado y entonces se coloca. Bien, colocamos por 40. Entonces va a ser el nombre que me va a permitir a mí seleccionar las condiciones que están a la derecha del nombre. Ok, muy bien. Entonces, hecho esto, presionamos OK. Presionamos el test block para probarlo. Y ok, entonces seleccionamos. Tenemos ya acá la opción para ir al block table. Y vamos cambiando entonces de condición. Fíjense entonces la flexibilidad que nos permite tener esta tabla. Aquí podemos tener la cantidad de elementos que necesitemos. Estos parámetros de texto que estamos añadiendo acá, obviamente no agregan una condición geométrica al objeto, pero sí información que podemos exportar para realizar una tabla, que podemos exportar o incluir dentro de nuestra documentación. Y obviamente nunca está de más este tipo de información que nos pueda servir en los proyectos, para a lo mejor tomar decisión con respecto a un perfil u otro. Que hasta este punto esta tabla le vemos mucha utilidad. Sin embargo, aquí todavía tenemos este tipo de pinzamientos que obviamente también nos permiten modificar su dimensión. Esto podemos nosotros manipularlo o modificarlo para que no se muestren, de tal forma que todo lo controlemos directamente por la tabla, sin necesidad de estos pinzamientos. Para hacer eso, cerramos acá el test block, seleccionamos acá, en este caso, todos los parámetros, los de radio, los de dimensión, lineal, y desde las propiedades, aquí me indica mostrar pinzamientos o grips, y digo que no. Y también puedo colocar si quiero que me muestre las propiedades o que me muestre esto en las propiedades del bloque. En este caso sí me interesa que los muestre. Lo que no quiero que me muestre va a ser estos tres radios que están acá, porque están en función del primero. Entonces, show properties, no. Muy bien. Entonces ya desde allí eliminamos esa condición. Si vamos al test block, podemos chequear esa información. Al seleccionarlo, fíjense que no vemos otros pinzamientos sobre el de inserción. Y si vamos acá a las propiedades, fíjense que vemos altura, base, espesor y radio. Fíjense que también vemos acá el valor inicial. Fíjense que vemos peso y el nombre. Este orden en que se muestran las propiedades en esta paleta de propiedades, o los parámetros dentro de la paleta de propiedades, podemos modificarlo. Para modificar este orden, vamos a cerrar el test block, y para modificarlo vamos acá al administrador de parámetros. Cierro acá para que no me moleste, administrador de parámetros, y fíjense que aquí aparece la tabla que anteriormente estábamos modificando con el ejercicio de la vivienda. Okay, fíjense que me aparece el nombre, la expresión, que es el valor que tiene indicado, el valor y si se muestra o no. Y aquí tenemos la celda del orden, que nos va a modificar el orden. En este caso yo quiero que el primero empiece con dimensión, le coloco 1, automáticamente él coloca el resto
pero podemos aquí seleccionarlo. 2, 3, 4, 5, está bien. Esto no importa, no se van a mostrar. Se puedo colocar este de 6. Bien. Entonces de esa forma ya estaríamos añadiendo el orden a los parámetros a los parámetros que se van a mostrar dentro de la paleta de propiedades. Probamos de nuevo. Si verificamos acá, fíjense que ya está en orden. Y ya podemos entonces empezar a trabajar con la tabla. Obviamente queda de su parte, si quieren desarrollar el ejercicio completo, colocar el resto de la información o aplicarlo a un bloque que ustedes estén trabajando y que puedan ir añadiendo información. ¿Qué sucede si el día de mañana estoy trabajando con un perfil similar, pero cuyas dimensiones son distintas porque es de otro fabricante? Yo simplemente lo que debo es entrar en el bloque, en la tabla de propiedades del bloque, y aquí modificar entonces la dimensión. Bien, y de esta forma entonces ya automáticamente estoy modificando todos esos parámetros que me modifican el bloque. Y una forma muy rápida entonces de ir manipulando los bloques que estamos trabajando. Bien, yo voy a cerrar aquí el editor de bloques para guardar los cambios. Muy bien, entonces ya tenemos acá el bloque que podemos utilizar para nuestros proyectos estructurales. Adicional que me gustaría hacer énfasis dentro de este webinar, para esta versión 2020 de AutoCAD se añadió bien, una nueva forma de insertar los bloques. Si vamos acá en Insert, Present Blocks, aparece esta paleta, fíjense. Esta paleta donde me muestra en este caso los bloques que tengo en el archivo que estoy trabajando actualmente, o que son recientes, mejor dicho. Acá lo que he trabajado recientemente, y aquí puedo ubicar otro dibujo, otro proyecto para visualizar los bloques que están dentro de ese archivo. Justo aquí debajo tengo algunas opciones de inserción que las tengo ya a la mano, por ejemplo, que me indique o me especifique el punto de inserción del bloque, la escala, puedo colocar una escala uniforme o modificarla, la rotación, inclusive tengo este botón que me permite colocarlo repetidamente. Bien, una mejora de la ventana de inserción de bloques que anteriormente tenía AutoCAD, con ciertas mejoras tanto visuales como de opciones para insertar estos bloques. Entonces es también a tener en cuenta para poder trabajarle y sacarle el mejor provecho posible. Bien, entonces aclarado este ejercicio, vamos a ver ciertas recomendaciones a aplicar cuando estemos desarrollando nuestros dibujos paramétricos o bloques paramétricos. Bien, lo primero es siempre aplicar en primer orden las restricciones geométricas para darle forma al diseño, y luego aplicar las restricciones por cota o dimensionales para determinar el tamaño de ese diseño que estamos elaborando. En este caso el orden importa. También es importante cuando estemos seleccionando el elemento, ya que el segundo va a responder en función del primero. ¿Okay? Siempre que establezcamos órdenes, por ejemplo, cuando vamos a establecer condiciones de paralelo o perpendicular, este orden es muy importante. Muy útil la herramienta AutoConstraint, como vimos para nuestro bloque. Cuando lo aplicamos, colocó una cantidad utilizar la herramienta AutoConstraint para que AutoCAD aplique de esta forma todos los elementos coincidentes, paralelos y perpendiculares de forma automática. De esta forma agilizamos mucho el trabajo. Como vimos, es fácil porque de una forma automática ya nos da todas las condiciones que debemos considerar geométricamente para que el elemento se mantenga constante si cambiamos su dimensión. Podemos aplicarlo también, podemos eliminar, agregar restricciones para que fácilmente nuestro dibujo se adapte a nuestras necesidades.
pero el autoconstraint ayuda muchísimo para entrar de primera mano a la parametrización de un diseño. También AutoCAD nos avisa cuando un elemento está restringido o sobre restringido, mejor dicho. Muestra esta alerta como vimos en los ejercicios anteriores. Y para estos casos siempre es importante verificar las instrucciones que estamos aplicando para ver si ya otro elemento está referenciado a ese primero y que nos pueda ocasionar nos está ocasionando algún inconveniente. También es útil, este comando nos permite convertir cotas de un elemento en restricciones geométricas. Vamos a verlo un momento. Por ejemplo, voy a hacer acá un pequeño rectángulo y, por ejemplo, de este punto a este punto, me voy a la pestaña de Parametric y utilizo acá el comando que se llama convertir dimensión. La selecciono, fíjense que ya se coloca de este color que está preseleccionada y presiono Enter. Y de esa forma entonces se convierte en una dimensión, una restricción dimensional. Ok, volvemos. Okay, la siguiente sería la 6. En este caso, importante recordar que los nombres no pueden tener espacios en blanco. Bien, y pueden comenzar con un número. Okay, cuando vamos a colocar un parámetro, si queremos que sean dos palabras, debemos colocarle un piso, un guión, porque espacios el programa no lo va a dejar colocar. Bien, utilizar apropiadamente las herramientas de Hide o Show All para visualizar el elemento que estamos dibujando. A veces colocamos tantas o se mezclan todas y nos dificultan la visual del elemento. Entonces con estos parámetros podemos ir seleccionando cuáles queremos ocultar. En el caso de Show y Hide, que serían estas primeras, o si queremos ocultarlas o mostrarlas todas. Bien, en el paso 8 entonces vemos la nueva paleta de bloques que obviamente nos va a permitir mejorar la productividad, insertando de una mejor forma los bloques que estamos trabajando con nuevas opciones y también formas nuevas de buscar los bloques que necesitamos. También cuando AutoCAD genera las restricciones de forma automática o cuando las generamos nosotros, existen condiciones que podemos manipular de ellas, que justamente las encontramos dentro de este botón, que es una flecha que se muestra en la imagen. Dentro de la parte geométrica, al darle clic, se abrirá una pestaña y podemos controlar tres pestañas de ella. Dentro de la ventana, tres pestañas. Geometric, que es esta, nos permite controlar qué restricciones geométricas se van a visualizar. Bien, a lo mejor no queremos visualizar alguna de ellas de forma predeterminada y podemos ocultarla. O también podemos modificar la transparencia del botón que aparece al momento de aplicarse. También tenemos las dimensionales, donde podemos modificar qué se muestra dentro del parámetro dimensional, si es el nombre de la expresión, solo el valor o solo la expresión. ¿Okay? También si queremos mostrar o no el icono del candado. Y la última, que es la de AutoConstraint, acá podemos indicar el orden en el que AutoCAD va a tomar prioridad al aplicar las restricciones. En este caso está primero coincidente, luego colinear, paralelo, perpendicular, pero si queremos que primero se indique una condición, podemos fácilmente ir subiendo. Fíjense que tenemos Move Up y Move Down para ir cambiando ese orden. ¿Okay? Entonces, estas opciones, Python, las encontramos en este botón, fácilmente nos permiten controlar estas opciones dentro de las restricciones geométricas y dimensionales. Así culminamos el presente webinar, en el cual nos enfocamos tanto al dibujo paramétrico como a los bloques paramétricos, más que todo a los últimos, porque era el tema principal del mismo. Sin embargo, vimos ciertas condiciones y definiciones del dibujo y diseño paramétrico, vimos las restricciones geométricas y dimensionales y la creación
o la aplicación de estas restricciones a bloques para crear bloques dinámicos más inteligentes y que podamos moldear mejor con especificaciones que necesitemos aplicar. Bien, obviamente hasta este punto, si tienen algún tipo de pregunta, pueden hacerlo llegar desde el foro, específicamente el hilo dedicado a este webinar. También pueden colgar ustedes su propia pregunta y desde el foro, tanto mi persona como los demás Exprelit estaremos dispuestos para poder responderlas con todo gusto. Y dejo también mi contacto. Yo soy de Maracaibo, Venezuela. Bien, ahí pueden ver mi correo y mi usuario en LinkedIn para que puedan comunicarse también conmigo y plantearme cualquier duda o inquietud que tengan respecto a este tema en particular o cualquier tema referente a AutoCAD. ¿Okay? Así que bueno, muchas gracias por visualizar esta presentación, este webinar, y quedo de parte de ustedes para responder inquietudes y comentarios referentes al presente. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias por su atención.